Muy bien, vamos a trabajar este ejercicio de nuestro libro de texto que dice lo siguiente. Una cuerda se enrolla en el borde de una rueda sólida uniforme de 0.250 metros de radio y masa de 9.20 kilogramos. Se tira de la cuerda con una fuerza horizontal constante de 40 newton hacia la derecha, quitándola tangencialmente de la rueda, la cual está montada con cojinetes sin fricción en un eje horizontal y que pasa por su centro. Inciso A. Calcule la aceleración angular de la rueda y la aceleración de la parte de la cuerda que ya se haya retirado de la rueda. B. Encuentra la magnitud y la dirección de la fuerza que ejerce el eje sobre la rueda. Y C. ¿Por qué las respuestas a los incisos A y B cambiarían si el tirón fuera hacia arriba en vez de horizontal? Muy bien. Lo primero que yo pienso es torca y segunda ley de Newton, porque me están hablando de una aceleración angular y no tengo ningún dato de cinemática de rotación. Volvemos a colocar entonces nuestro modelo matemático y lo primero que yo me pregunto es, ¿cuál será el momento de inercia más adecuado para nuestro ejercicio? Bueno, estos tres son los que concuerdan de mejor forma, pero si leemos cuidadosamente, encontraremos que nos habla de una rueda sólida. Por lo tanto, estos dos cilindros quedan descartados y aunque yo busque una rueda sólida, no voy a encontrarla en mi tabla 9.1, pero sí voy a encontrar para un cilindro sólido. Por tanto, voy a determinar que mi momento de inercia sea de un cilindro sólido. Y ese momento de inercia sería entonces de 1/2 de la masa, que es de 9.20 kilogramos, multiplicada por el radio, que es de 0.250 metros elevado al cuadrado, quedándome un valor de 0.288 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien, quiere decir que ya tengo mi inercia. Ahora necesito determinar la torca neta. Aquí tengo mi diagrama de cuerpo libre, que puedo representarlo de esta forma o incluso como una rueda nada más. Y esa fuerza que estoy colocando allí es la fuerza de 40 newton que se está dando hacia la derecha. Pero además, esta rueda también tiene un peso. Y hay una fuerza que el eje está ejerciendo sobre la rueda para evitar que esa rueda se mueva en el eje X y se mueva en el eje Y. Lo único que tiene permitido esta rueda entonces es rotar. Esa es la función entonces de esta fuerza que vemos acá. Muy bien. Como estas dos fuerzas pasan exactamente por el eje, veo que la única que generará una torca será la fuerza de 40 newton y la voy a dirigir en esta dirección. La torca entonces va a ser igual a FL 40 newtons multiplicado por el radio que dijimos que era de 0.250 metros. Y obtenemos que la torca es de
10 newton por metro con tendencia negativa, pero no lo vamos a colocar. Aquí ya sabemos que la tendencia es negativa, pero no lo vamos a colocar. Y ahora voy a calcular mi aceleración angular. Mi aceleración angular entonces va a ser igual a la torca dividido mi momento de inercia. La torca dijimos entonces 10 newton por metro. No estoy colocándolo en forma de vector. Y mi momento de inercia es de 2.88 kilogramos metro cuadrado. Y esto me va a dar 34.7. Las unidades ya sé que son radianes segundos al cuadrado. Y esta representa la primera parte del inciso A. Pero también me están solicitando que encuentre una aceleración tangencial. Y esa aceleración tangencial es igual a el radio de la rueda por la aceleración angular. Quiere decir que esa aceleración tangencial es de 0.250 metros multiplicado por 34.7 radianes segundos al cuadrado. Y esto nos da 8.68 metros segundos al cuadrado. Y ya tengo entonces mi inciso A. Ya tengo calculado entonces el inciso A. Muy bien. Y para el inciso B, vuelvo a dibujar las fuerzas y ahora necesito determinar cuál es el valor de la fuerza. Esta fuerza, esta es la de 40 newtons. Este es el peso y esta es una fuerza que le voy a llamar la fuerza F. Esta fuerza F la está ejerciendo el eje, dijimos, ¿verdad? Y si lo único que podemos hacer es rotar, significa que si no hay movimiento, yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y la componente de esta fuerza, que sería menos Fx más 40 newtons, es igual a 0. Y puedo concluir que esa fuerza que está ejerciendo el eje tiene que ser exactamente igual a 40 newtons. Acá me hace falta conocer el peso. El peso es masa por gravedad. Y acá tengo entonces que ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y también tiene que ser igual a 0. La fuerza Y que ejerce el eje menos el peso igual a 0. La fuerza en Y tiene que ser igual a masa por gravedad. La masa dijimos que era de 9.20 kilogramos. La gravedad ya sabemos que es de 9.8 metros segundos al cuadrado. Y determinamos que esa fuerza es exactamente de 90.2 newtons. Muy bien, pero como yo quiero encontrar esta fuerza F y no las componentes, pues voy a aplicar mi teorema de Pitágoras y digo, esa fuerza F es igual a la raíz de la componente de la fuerza X al cuadrado más la componente de la fuerza Y cuadrado. Y esto me da por resultado 98.7 newtons. Muy bien, pero además esa fuerza está formando un ángulo y yo quiero encontrar ese ángulo. Y para encontrar ese ángulo simplemente hago tangente inversa
de la componente en Y dividido la componente en X y encuentro que ese ángulo es de 66 grados. Es decir, aquí tengo la magnitud y el ángulo que está formando esta fuerza que el eje ejerce sobre la rueda. Muy bien, pero ¿qué pasa, dice, si yo ahora cambio las condiciones y coloco de esta manera la fuerza? Bueno, en principio, para el inciso A, estoy cambiando la rotación. Y por tanto, la magnitud de los valores de aceleración son los mismos, pero al cambiar la dirección, cambia este vector y cambia este otro vector. Entonces, en el inciso A cambia porque cambia la dirección. Y ahora en el inciso B, ¿cómo cambia? Porque ahora estoy colocando solamente esta fuerza F. Este sigue siendo el peso y esta es la fuerza de 40 Newton ahora. ¿Por qué ya no estoy colocando en X? Porque el eje ya no necesita equilibrar ninguna fuerza en X. Como no existe, pues aunque yo quisiera hacer la sumatoria, pues si usted quiere hágala. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La componente de esta fuerza, pues no existe. Y solo tengo entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y ahora tengo que esta fuerza F más la fuerza de 40 newtons menos el peso es igual 0. Y que esta fuerza F ahora es la suma de 40 newton. No, no es la suma. Ojo, cuidado. Este está sumando, pasa a restar. Y este es de 90.2 newtons. Al hacer la suma algebraica, ahí sí, al hacer la suma algebraica de estas dos cantidades, menos 40 más 90.2, encuentro que la fuerza ahora es de 50.2 newtons. Esa es la nueva fuerza que se está ejerciendo. Y por ello es que decimos que sí cambia al resultado obtenido anteriormente. Muchas gracias.